revisando la evaluación que hacía Gaspar Domínguez y la presidenta de la Constituyente respecto de los avances y la vuelta que se tienen que dar las normas del Pleno. Si no tienen los 2/3, vuelven a las comisiones, se discuten, se recauchan y vuelven de alguna u otra manera a la votación en el Pleno. Todavía no hay votación del sistema político, aunque ayer más o menos era el tema que se tomó la agenda, que este bicameralismo atenuado, asimétrico, muchos decían no, es en realidad un Congreso de los Diputados maquillado, le va a dar un hiperpresidencialismo porque le va a dar al presidente el control completo de la Cámara. Bueno, pero eso todavía no se vota. Y tampoco ha entrado una discusión en particular, decía Gaspar Domínguez, el tema de las platas de los sistemas de pensiones. La pregunta es clara y no voy a entrar ahí en enredos. Hola, Roberto. Hola, buenas. ¿Esas platas van a quedar o no protegidas por la Constitución? Y cuando hablo de esas platas me refiero a las platas que hoy día están en los pilares individuales. Sí, bueno, el tema es que ayer se abrió una interrogante respecto de eso, pero gigante, así el signo de interrogación, porque la Convención Constitucional o una comisión de la Convención Constitucional lo que hizo fue rechazar la propuesta del colectivo Con Mi Plata No, que planteaba dejar en la Constitución una norma que garantizara Además, la propiedad de los ahorros pequeño provisionales. Comentario respecto, esa es una de las normas que tuvo más firma. Es la que tuvo más firma. La que tuvo más votación. La que tuvo más votación. Recordémosle a la gente que en el proceso de la Convención Constitucional se abrió un proceso de que la gente sugiriera temas que estuvieran en la Constitución nueva. Iniciativas populares. Iniciativas populares. Y se abrió una plataforma. Una de esas fue Con Mi Plata No, que lo que plantea es garantizar la propiedad de los ahorros, de nuestros ahorros previsionales. El mínimo para entrar en la discusión era 15.000. Y esa propuesta obtuvo más de 60.000. 4 veces. Más de 60.000. 4 veces lo que se necesitaba. Entonces la pregunta es, una pregunta más de fondo. Ayer la comisión lo rechazó eso. Entonces, bueno, la Convención Constitucional le está dando la espalda a lo que la gente plantea masivamente. Además, le importa un comino. En el fondo, se rechaza la comisión y no llega al Pleno. O sea, no se discute entre todos los constituyentes. Y la pregunta que nos hacíamos a propósito de otras normas que fueron rechazadas en la Constitución, en las comisiones, es que la ciudadanía en general, y me incluyo, pensábamos que esas normas, las que tenían muchas firmas, iban a ser votadas por todos los constituyentes. Claro. Entonces hay una decepción ahí, creo yo también. Carla me decía, antes que entre medio con un cafecito, me decía que hay una chance, todavía no está muerta. A ver si lo pudiera explicar Carla Rubilar eso. Eso es muy importante decirlo. Efectivamente, la comisión da una señal. Y obviamente eso es imposible soslayarlo, digamos. Y la señal es que la iniciativa popular más votada no pasa al Pleno. ¿Qué es lo que puede pasar? Y un poco lo que explica Gaspar Domínguez, ¿no? Mire, estamos partiendo, efectivamente la comisión está votando, podemos arreglar las cosas todavía en el Pleno. Claro, lo que podría pasar es que en el Pleno no se apruebe lo que se aprobó en la comisión, que es la propuesta del colectivo No Más AFP, que tiene otro diseño, ¿no es cierto?, que es completamente diferente, que dice efectivamente que hay solidaridad, que los ahorros efectivamente se administran por un ente público nomás, no hay posibilidad de elegir si uno quiere tener, por ejemplo, sus platas dentro de un sistema privado, eso no estaría dentro de la propuesta del colectivo No Más AFP. ¿Qué puede pasar? Que se rechace en el Pleno esa propuesta, que no logre los 2/3 y nos devolvamos a la convención, a la comisión, y ahí una vez más se vuelva a debatir y ahí hay alguna posibilidad de que Con Mi Plata No pueda ser aprobada. Pero claramente la señal es una señal compleja porque además se está discutiendo el quinto retiro. Solo agregar un pelo a esa sopa, un pelo a la sopa. Esto viene a ocurrir en una sucesión de hechos que yo creo que van en la misma línea. Primero, la ministra Isquia Siches, que dice que critica en un seminario de ICARE a las AFP por colocar avisos en televisión donde promueven, es decir, que la plata es de las personas. Hay una Días después, la Superintendencia de Pensiones, que es el organismo del Estado que regula las AFP, prohíbe a la AFP Habitat tener un aviso en la televisión donde promueve que la plata es de uno. Y ahora ocurre esto en la Convención Constitucional. ¿Coincidencia? La AFP fue a la Suprema. Sí, la AFP apeló a la Corte Suprema. Pero lo cierto es que efectivamente esto tiene además un correlato con el quinto retiro, como decía la Carla. Pero es que no se da en cualquier contexto, si ese es el tema.
estamos justo a puertas de debatir el quinto retiro, estamos en una semana que no se está discutiendo hasta en el Congreso, pero que va a partir. Y el quinto retiro se va a transformar ya no en un 10% probablemente, sino que va a agarrar mucha fuerza el 100%. No, probablemente con esa... Porque acuérdense que los republicanos, ¿no es cierto?, salieron a decir muy rápidamente en una conferencia de prensa en las bancadas que iban a estar en contra del 10% del retiro, porque era una mala política pública, y resulta que se aprueba la propuesta de no más FP y se rechaza con Mi Plata No, y salen los republicanos a decir, momentito, si esto va a ser así en la convención, entonces vámonos al 100%. Lo que uno no entiende, o que es parte quizás del análisis, es por qué la Constitución se está transformando en un campo de batalla de un proyecto político. O sea, la crítica que uno le hace a la Constitución del 80, que puede ser no desde lo técnico, porque técnicamente a lo mejor está bien hecha, se hizo por buenos constitucionalistas, sino que más bien la crítica que uno le hace a la Constitución del 80 y por qué la queremos cambiar, pese a las reformas del 2005, es porque implícitamente hay un proyecto político. Es decir, hay una idea de país que lo que hace es estar anclado a la Constitución. Entonces, la verdad que el margen de flexibilidad que tiene cualquier otro proyecto político para instalarse se hace imposible porque la Constitución del 80 es un verdadero yunque. ¿Y vamos a caer en lo mismo? O sea, lo que uno ve es que todas las discusiones, yo entiendo, esto es política y siempre va a ser una discusión política, pero lo ideal de una constitución, y además que es óptimo que una constitución sea minimalista, las grandes constituciones del mundo son muy pequeñas o incluso no existen, como el caso de la británica, es que cualquier proyecto político de la mayoría de turno pueda funcionar en ese mismo marco. No sé en qué momento entramos a una cancha donde se está peleando, de alguna manera, diseñar un sistema político, un modelo, un proyecto, una inspiración política que va a impedir que eventualmente en el futuro, si cambian las mayorías, se instale algo distinto, ¿o no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Probablemente lo mejor sería que la Constitución estableciera las bases de lo que queremos. Trabajar en pos de tener buenas pensiones para los chilenos, que es lo que queremos y ansiamos hace muchos años. Pero quizás no sea necesario colocar en la Constitución el modelo, sino que eso trabajarlo en una reforma previsional que logre ese objetivo que te plantea la Constitución. Pero no plantear la reforma previsional en la Constitución. Y ojo, yo voy un poquito más atrás, porque lo que tú planteas, José, es demasiado cierto, porque al final pasar de una constitución que no representaba un montón de gente a otra constitución que tampoco va a representar un montón de gente es finalmente que en unos años más vamos a tener el mismo debate y vamos a querer construir una nueva constitución de nuevo, y no es el objetivo. Y también es malo que haya un montón de normas en la Constitución que sean después letra muerta porque sean impracticables o muy difíciles de implementar. La expectativa. Tenemos la reacción de Francisco Javier Orrego, que fue uno de los impulsores de esta iniciativa Con Mi Plata No, que repetimos, fue la que más firmas de la ciudadanía tuvo. Vamos a escuchar lo que dijo. Estamos un poquito decepcionados y la verdad bastante enrabiados con la convención que había anunciado que la participación ciudadana sería fundamental para tomar decisiones al interior del órgano. Y la verdad es que no cumplieron. Nosotros nos organizamos, levantamos una iniciativa popular, constituimos la agrupación Con Mi Plata No, que buscaba defender los ahorros de ustedes, los trabajadores chilenos. Y la convención hoy día nos acaba de pegar un portazo. Fuimos la iniciativa más votada a lo largo y ancho de este país porque le hicimos sentido a la gente, a los trabajadores. La convención no está escuchando a la ciudadanía y eso es muy grave. Se abre paso a una eventual estatización o nacionalización de los fondos de pensiones y tenemos que estar muy alertas. Yo quiero recoger su sentimiento porque probablemente es el que tienen todas las personas que apoyaron esta iniciativa. Insisto, yo creo que la ciudadanía pensaba que las iniciativas más votadas iban al menos a ser discutidas por todos los constituyentes. Entonces, uno desde la ciudadanía no lo entiende. La verdad es que yo no lo entiendo. Se ve como un engaño porque finalmente si una iniciativa fue muy votada y es vista solo por una comisión específica, claro, dice, bueno, ojalá que lo viera todo el pleno de la Convención Constitucional. Quería tomar algo que decía la Carla Rubilar, mientras colocamos acá en pantalla para que la gente lo entienda, que la iniciativa Con Mi Plata No fue rechazada en una comisión y no más FP, sistema de reparto sí. Lo que quería plantear, que tú decías, Carla, que es algo muy importante. Esto va a abrir también una caja de Pandora con otros temas, porque esto va a ser, o ya está haciendo, que agarre fuerza el que algunos parlamentarios
lo que están planteando algunos parlamentarios de permitir sacar el 100% de los ahorros previsionales. Tú lo decías, a mí me parece que es lo más justo. O sea, yo creo que después de esta cascada de retiros, por una parte, de lo que se ha demorado el mundo político, y perdón, hay ropa tendida, pero con lo que se ha demorado el mundo político en despachar una reforma, tanto el gobierno anterior como este, Sí, porque el ministro Marcel dice que la reforma se va a fin de año. Exacto. O sea, ok, con lo que se ha demorado, y ahora esta discusión constitucional que no es capaz de establecer certeza respecto del destino de esas plata, por favor, déjenme que saque mi plata y después ustedes se... O sea, porque ya la ministra del Trabajo, Janet Jara, parece ser clara en eso. O sea, ella dice, no hay sistema que podamos diseñar sin dinero. Y por otra parte, la ministra del Interior insiste en que la lógica que con mi plata no, o es mi plata, impide que se financie un sistema futuro. Te lo están diciendo sin decirlo directamente. Pero ojo, porque en el programa de gobierno no estaba eso. ¿Qué es lo que estaba? Un posible sistema de reparto de los futuros ahorros. Así es. Pero se dijo claramente que lo que ya estaba ahorrado iba a seguir perteneciendo a las personas en cuentas individuales. Eso es lo que se dijo. Y la pregunta es, ¿por qué la convención no puede poner eso? Que se supone que estamos todos de acuerdo. O sea, la discusión iba a ser con los recursos que se iban, por ejemplo, a cotizar de ahora en adelante en futuras cotizaciones de empleadores, no de trabajadores. Pero la plata que ya teníamos las personas en nuestras cuentas se iba a mantener, parecía que no había discusión en eso. Entonces, la pregunta es por qué la convención en esta comisión no deja eso claramente establecido en el marco de un contexto donde el gobierno está pidiendo rechazar el 10%. Y finalmente parece que es como benzina, ¿no es cierto?, a la discusión para decir, no, parece que no nos va a quedar otra que avanzar en un retiro del 100%, ahora, porque como dice José Antonio, parece ser lo justo, porque yo quiero mi plata para mí. Ojo con esa disyuntiva, porque esa disyuntiva es estar, acá está un precipicio, y adelante hay un señor con una pistola apuntándote. O sea, o te expropian, y si tú sacas el 100% también es una tragedia. Hay que decirlo en los medios de comunicación. Yo no estoy de acuerdo. Permitir que la gente saque el 100% yo no estoy de acuerdo con una tragedia. Sería... ¿Una tragedia para quién? ¿Para la banca? Para todos. Ahí va a tener una diferencia. No se salva nadie. No, José Antonio, en eso no se salva nadie. Pero por favor, ¿quién se salva hoy día con pensiones de 100 lucas, Roberto? Bueno, pero eso haría que la situación sea peor. Pero mira, a la vuelta de comercial siguen peleando ustedes dos. Y vamos a seguir discutiendo con José Antonio Neme. Con Carla tomamos palco. Tenemos una diferencia sustantiva. Roberto Sá dice que el retiro del 100% es muy malo para la gente y para el mercado de capitales. Yo creo lo contrario. Es que él va a explicar desde los términos económicos, José Antonio. No, está muy bien. Ya, obvio, pero no, conversemos, debatamos. A ver, lo que yo quiero plantear es que la disyuntiva que se está generando de acá es una muy mala disyuntiva porque, como digo el ejemplo, estás en una línea donde acá hay un precipicio y adelante hay un señor que te quiere asaltar con una pistola. O sea lo que sea, va a ser muy malo. ¿Y por qué digo que es muy malo el tema de la posibilidad de retirar el 100%? Porque nosotros los chilenos tenemos ahorrado alrededor de 170.000 millones de dólares en el sistema. Eso es mucho dinero. ¿Qué significa sacar todo ese dinero y dejarlo a disposición de la gente? Bueno, si queda para consumo, o sea, olvídense, la inflación llegaría, no sé, a 20, 30%. Sería una locura. Pasamos a Venezuela y Argentina. O sea, Argentina y Venezuela te dirían, oye, la media inflación que tiene Chile. Así. Además de eso, se acabaría el mercado de los créditos hipotecarios. No habría crédito de largo plazo. Ya, imagínate, ya es un dolor de cabeza, eso está generando una crisis en la vivienda. Imagínate si no hay mercado de los hipotecarios. Y así sucesivamente, muchos efectos más, los fondos DIE se desplomarían, tendrían fuertes caídas. ¿Qué decir que con una inflación así de grande, las personas más pobres, no estoy hablando de los ricos, los más pobres son los que sufren con la inflación, los más pobres son los que están sufriendo ahora con la inflación? Entonces, ahí yo digo, esto no tendría un problema, porque aquí siempre se pone esta discusión como los grandes, los inversionistas. No, es la gente más pobre la que sufriría con eso. José Antonio. No, yo creo que los sistemas se usan cuando funcionan y cuando no funcionan no se usan. Y el sistema de pensiones, lamentablemente, pese a todas sus tasas de rentabilidad que yo no voy a desconocer,
pese a que fue diseñado para un Mercedes-Benz cuando todos andábamos en Citroneta, si es que andábamos en Citroneta, pese a las tasas de reemplazo de un 70% que no llegan ni siquiera al 40% o mucho menos que eso, pese a que el 50% de las personas que se pensionó el 2022 lo hizo con menos de 80.000 pesos, pese a todo eso, hay que decir que el sistema no funciona. Pero no me estáis sirve, desviando, no cumple el objetivo. Porque uno es devolverle la plata a la gente y otra es, o sea, todos coincidimos que el sistema está malo y hay que Pero ¿por qué corregirlo. yo trabajador, un trabajador que está en la casa que gana 600, 700 con suerte, pero pongamos ya un profesional, un técnico, en fin, ¿por qué tú me vas a hacer a mí responsable de las tasas de los créditos hipotecarios, de las tasas de los créditos a corto plazo, del valor del dólar? En fin, de una serie de variables macroeconómicas. ¿Por qué yo soy responsable? Es la pregunta que se hace en su casa. ¿Por qué usted, señor Roberto Sá, me obliga a mí y a mis ahorros a ser responsable de la dinámica económica del mercado de capitales? ¿Por qué? ¿Por qué? Si en realidad quienes tienen que estar visualizando esas variables son los agentes económicos públicos, es decir, el Ministerio de Hacienda, el gobierno, en fin, el Banco Central, por cierto, y la banca por otro lado. O sea, aquí se diseñó un modelo donde se juntó a los trabajadores y sus ahorros para hacer la base y el sostén, la caja pagadora del mercado de capitales. Me parece un modelo súper injusto, súper injusto. Voy a salir al punto de eso. Gracias a ese anclaje, mucha gente ha podido comprarse una caja. Que la paga Gracias. como a 50 años si es que la Gracias. paga. Perdóname que te lo diga, Anda porque no me vengas a mí a decir... Anda Argentina. Tú, Roberto, Anda no me Perú. vengas a mí a decir Anda que la Bolivia. gente aquí es propietaria. La gente aquí no es propietaria de nada. En su mayoría es deudora de todo. Lo que pasa es que aquí nos Pero hemos ¿en qué acostumbrado parte del mundo alguien se compra una casa en un día? Nos hemos acostumbrado ¿En qué a parte un del mundo alguien se compra una casa en un día? Nos hemos acostumbrado Ni siquiera a en un países falso desarrollados. concepto de propiedad. Si yo debo mi auto en 58 cuotas, debo mi casa 30 años, debo el colegio de mis hijos, eso no es propiedad, eso no es capitalismo. Los capitalistas tienen capital, los chilenos no tienen capital, tienen deuda. Ya. Eso es lo que yo Voy a seguir. Gracias a ese anclaje, miles de personas tienen una vivienda. O la posibilidad, si quiero plantearlo en tus términos, de una vivienda. Gracias a ese anclaje, miles de personas han tenido un trabajo. Gracias a ese anclaje, miles de personas han podido aumentar su ahorro. El tema es Pero si la que vivienda... el sistema está generando malas pensiones y hay que cambiar el sistema. Y el sistema que venga, necesitamos este colchón de dinero de ¿Te ahorro. puedo sumar Lo algo? necesitamos. El tema en particular que estamos discutiendo ahora tiene que ver con la propiedad de los fondos. Exacto. Sí, eso Y es. con lo que a mí me dijeron, tenga mucho dinero ahorrado, tenga poco dinero ahorrado. A mí me dijeron que yo estaba ahorrando y que esa plata era mía. Y eso es lo que le pasa aquí a la gente. Porque lo que yo tengo ahí, aunque sea poco, no me lo van a quitar y ahora me van a cambiar las reglas del juego. Yo creo interpretar a un montón de gente que dice, ¿por qué me va a pasar eso? Aunque tenga una miseria, como dices tú, José. Pero bueno, es la plata que ahorré yo y es mía. ¿Por qué me la van a quitar ahora? Creo que ese es el sentir de la gente. Entonces, ¿no sería mejor Completamente. asegurar que lo que ya está ahorrado efectivamente es mío? O sea, voy a ponerte es un de cada ejemplo. trabajador. Hagamos un ejemplo, voy a poner un ejemplo que puede ser una caricatura. Carla, Roberto, Diana. Ustedes van al banco hoy día a hacer un cheque para sacar plata o a meter la tarjeta en el cajero automático. Y el funcionario del banco le dice al señor Roberto Sá, no, fíjese que usted no puede sacar la plata que tiene en su cuenta corriente. ¿Por qué? Le dice Roberto. Porque si usted la saca, todo el banco entra en colapso. Estamos con problemas de liquidez. Básicamente, lo que se ha construido aquí, discúlpame, es un corralito de plata. O sea, si yo no puedo sacar esa plata, no pensando en el ahorro futuro, porque el ahorro futuro o por la pensión futura ¿En es qué una, parte del mundo la gente saca los ahorros es previsionales? una porquería, ¿no es verdad? En España, No es en verdad. España. A ver, ¿dónde? No es Dame, cierto. dime dónde. ¿Dónde? Australia considera el autopréstamo. Pero son mecanismos... Pero Los Estados pero tienen que Unidos, devolverlo, tienen que devolverlo, los tienen que Estados, devolverlo. los Estados Unidos Tienen que consideran un devolverlo. sistema de seguridad social donde tú puedes poner tu plata en actores públicos, como por ejemplo el Servicio de Impuesto Interno, aseguradoras. Ya, pero es forzoso. La pregunta en es todas si tú puedes partes. sacar la plata. Es un ahorro forzoso. Solo en circunstancias en estos Pero países. ¿cuál es en la algunas razón de- pero cuál- circunstancias. Perú y Australia, pero- nada pero- más. Pero ¿cuál es el argumento? ¿Qué decir en los países donde hay sistema de reparto? Pero Olvídate, ¿cuál es va el todo en pero, a a ver, una olla. Está bien, pero ¿cuál es el argumento para no sacar la plata? Que tú me digas que el argumento para no sacar la plata es, ojo, si usted saca la plata, va a tener una pensión
muy pequeña y no va a poder sobrevivir. Ese no es esa es una falacia, porque incluso dejando la plata ahí, yo ya no puedo vivir. El argumento real para no sacar la plata es sostener la base del mercado de capitales. Eso a mí no me parece justo para una persona que no tiene nada que ver con la banca. El principal problema de las malas pensiones en Chile es el bajo ahorro. Si alguien cree que mejorar las pensiones es disminuir más ese mal ahorro, entonces estamos en el peor de los mundos, pues, José Antonio. La Carla quiere hablar. Bueno, yo efectivamente creo que aquí tenemos una discusión que es lo que dice Diana, porque hoy día nosotros estructuramos efectivamente nuestro sistema de esa forma. Una cotización obligatoria pensando en el futuro, que no ha funcionado porque la promesa de efectivamente tener una tasa de reemplazo alta, que yo más o menos me jubilaba con el último sueldo de los últimos años, eso no se cumplió y esa es probablemente la desilusión más grande que tiene toda la ciudadanía hoy día. Pero se construyó así, pero el problema que hoy día estamos teniendo, más allá de ese debate que uno tendría que ver cómo lo soslaya, si uno quisiera sacar todos los recursos, cómo soslaya que efectivamente sería una inflación gigantesca, que los precios subirían. Y es muy difícil explicarle a la ciudadanía que a la gente que le está subiendo el precio del pan, que le está subiendo el precio del tomate, ¿no es cierto?, de la carne, del pescado, que si saca la plata y recibe otro retiro, le va a seguir subiendo. Eso es que es primero el huevo o la gallina. Es muy difícil de explicarle a alguien, y la gente lo que ve es quiero mi plata, porque me está subiendo el costo de la vida. Es que también es dudoso, porque hoy día se conoció la inflación en Alemania de 7.3%, la más alta del año 80, y no ha habido retiro. Entonces no me vengan con la... Pero ha habido mucha inversión de gasto público. Ojo, cuando nosotros miramos las inversiones de gasto público por la pandemia, son enormes, son porcentajes altísimos del PIB, del 15%. Es decir, hemos soltado dinero todos los países para enfrentar la pandemia, lo que entrega liquidez al mercado, y sin recuperar el trabajo, que eso es el esfuerzo que imagino que va a hacer el gobierno del presidente Boric, sin recuperar el trabajo no se puede netear la inflación. Si nosotros hiciéramos un esfuerzo importante de generar empleo, probablemente podríamos tener platita líquida y no sería tan terrible. Entonces, aquí está la discusión efectivamente de cuál va a ser esa reactivación inclusiva que va a hacer el presidente Boric en este escenario que es súper complejo, porque yo quiero insistir, lo que hizo la comisión fue ponerle benzina a un debate que se va a correr totalmente, ya no es si es necesario un quinto retiro por lo que estamos viviendo, sino que si es necesario un 100% de retiro, porque tengo miedo de que me van a quitar mi plata. Y ese es un debate de emociones, de guata, que va a ser muy difícil de enfrentar. Lo que pasa, Carla, a ver, vuelvo al punto. Si el argumento para no retirar la plata fuera efectivamente tener una vejez digna, yo estaría de acuerdo con ustedes. Pero, y ahí coincido con Roberto en este minuto, que estamos entre el precipicio y la pistola. ¿Por qué? Porque el argumento que se le está dando a la gente en su casa que nos está viendo es, no retire su plata. ¿Por qué? Porque va a colapsar el mercado de capitales, por una parte, y por otra, porque la verdad es que cualquier decisión que se tome en materia, digamos, de seguridad social debe ser financiada por esa misma plata. Es decir, la gente está entre sostener el mercado de capitales y el temor a la estatización. Se le está diciendo algo peor a esa gente. Entonces, se le está diciendo su plata, ya no es su plata. Exacto. Pero es que nunca ha sido tu plata. ¿Cómo? Es que la vieron en el retiro. Tu plata. La gente la vio en el retiro, vio que la plata existía, que estaba. El argumento para no sacar la plata debería ser, en el mundo ideal, no saque su plata porque va a hipotecar su futuro. Hoy día no hay hipoteca de futuro porque la gente sabe que con esa plata no va a poder sobrevivir después de dejar de trabajar. Por eso no tiene legitimidad. El argumento que hay para decirle a la gente que se oponga a los retiros son argumentos muy injustos. Eso es lo que yo quiero decir. O sea, decirle a las personas no saque su plata porque el mercado de capitales va a temblar, o decirle no saque su plata porque van a nacionalizarlo todo, me parece que es poner a la ciudadanía en una posición nefasta. Yo creo que también ponerlo como que el mercado de capitales va a temblar también es injusto, porque el que va a temblar va a ser la billetera de las familias más pobres. Eso es lo que realmente va a temblar con una situación así, si se siguen propiciando retiros. Lo que te ponía el ejemplo el otro día, tú ponías un ejemplo que a mí me gustó mucho y yo lo seguí. Una persona que gana 500 lucas y que tiene 5 millones de pesos ahorrados, claro, efectivamente a esa persona le puede dar lo mismo y quisiera tener sus 5 millones de pesos y trabajarlo. Pero si ponemos ese mismo ejemplo de esa persona que tiene 500 lucas y que paga un arriendo de 300 lucas y el producto de esta misma situación va a tener que pagar 370 lucas, y ahí esa persona va a decir, chuta, no me está ayudando tanto esta situación.
y con un hecho muy concreto, un arriendo. Entonces, yo lo que quiero decir y hacer al contrapunto contigo es que esto tiene efectos para la gente común y corriente. Tiene efectos durísimos para la gente común y corriente. No nos hagamos los tontos con eso. Estas medidas económicas que estamos trabajando son muy dañinas para la gente pobre, para el común y corriente, para el obrero, para el trabajador. Y las personas que tienen mejores sueldos pueden surfear de mejor forma. Pero hubiésemos, sin los retiros, hubiésemos soslayado la inflación si vemos que Alemania tiene inflación histórica, España tiene inflación histórica, Estados Unidos tiene inflación histórica. Estados Unidos está en inflación de 2 dígitos, Roberto, y tú lo sabes muy bien. Pero, José Antonio, sí. Tiene un 13% de inflación a nivel federal. Nunca hemos dicho que los retiros son los culpables totales de la inflación que hay en Chile. Eso es lo que se ha dicho, no aquí, pero... Nadie nunca lo ha dicho. Se va instalando un relato. Los retiros del 10% presionan hacia arriba la inflación. ¿Son el único factor? No. Sequía, petróleo, factor internacional y ahora la guerra. Te tengo una pregunta para la vuelta a la pausa. ¿Qué pasaría si se aprueba el retiro del 100%, pero se obliga a no gastar esa plata, sino que a ahorrarla donde a mí me parezca el mejor lugar para ahorrar, que siga siendo para ahorro? ¿Qué pasaría? A la vuelta a la pausa, ¿ya?